Mi impresión es que el futuro está abierto, pero que lo más importante que está aconteciendo es que está abierto, es que ha dejado de ser predecible, ha dejado de ser lineal, para que se han generado condiciones en las cuales emergen procesos y fenómenos que no son predecibles y cuyo rumbo va a estar determinado en buena parte por cómo se resuelvan las contradicciones internas en el seno de esos bloques antineoliberales que o intentan desengancharnos de ese tren neoliberal que predomina en el mundo. Estos estados de transición se enfrentan, me parece, a tres grandes tareas. Por un lado, la tarea de desengancharse del neoliberalismo, tarea que no es nada fácil. No es nada fácil por aquello de la hegemonía. Ayer Armando ponía en duda si hay una crisis de hegemonía. Yo no estoy seguro tampoco de que estemos viviendo una crisis de hegemonía en el neoliberalismo. De lo que sí estoy seguro es de que hay muchos indicios de que hay una crisis en esa hegemonía. Si eso va a concluir con que se va a hundir el capitalismo a nivel mundial o no, eso está por verse. Pero lo que sí es claro es que se van desenganchando vagones, en medio, como ocurrió en el pasado con el proceso de descolonización. O sea, una de las crisis de la posguerra del 45 al 65 ocurrió la descolonización de África y del sudeste asiático, y eso transformó el mundo. O sea, entre otras cosas impuso la Guerra Fría, o sea, a nivel internacional, que marcó mucho de las relaciones a nivel internacional. Una primera tarea entonces es desenganchar a nuestros países del tren neoliberal. No es fácil, se dice fácil. Una segunda tarea, abonar, saldar, ojalá, pero por lo menos contribuir a reducir, a minimizar la deuda social históricamente acumulada, que no es una deuda que viene solo del neoliberalismo, es una deuda acumulada históricamente por el capitalismo, pero que hoy enfrentar al neoliberalismo en este tipo de bloques que se han conformado pasa por saldar o ponerse en la dirección de saldar esa deuda social históricamente acumulada, de exclusión, de pobreza. Y una tercera tarea, que es probablemente la más complicada, es avanzar hacia sociedades distintas, hacia nuevas formas de convivencia social y de desarrollo. Y esta es tal vez la más difícil de todas, porque esta es la que hace aflorar las contradicciones internas en el bloque antineoliberal. ¿De qué va a depender hacia dónde avancemos? Bueno, va a depender de cómo se resuelvan y manejen las contradicciones internas en el bloque antineoliberal. Si las contradicciones internas en el bloque antineoliberal comprometen el esfuerzo de desengancharse del neoliberalismo, probablemente regresaremos al capitalismo. Muy probablemente. Si las contradicciones internas en el bloque antineoliberal se van resolviendo en función de avanzar más allá del capitalismo, probablemente emergerán sociedades donde la producción, distribución y uso de los bienes será no necesariamente con un predominio de las relaciones capitalistas. Probablemente en algunos casos predominarán formas sociales de producción, cooperativas, asociaciones, asociativas, o formas estatales de organizar la producción, o mixtas, que es lo más probable. Pero repito que la idea que tenemos es que va a depender mucho de cuánto. La primera depende de cuánto se consoliden los bloques antineoliberales y cuánto logren consolidar el control del aparato del Estado para a través de ella ejercer el poder. Y eso implica consolidar esos bloques antineoliberales, variopintos, diversos, contradictorios, difíciles
a veces de relacionarse entre sí. La segunda depende de lo que hagamos los que estamos, los que creemos al menos estar dentro de ese bloque antineoliberal en favor de superar el capitalismo. La tercera va a depender de la capacidad que tengamos los que dentro de esos bloques antineoliberales optamos por una solución, por formas no capitalistas, por superar el capitalismo, la capacidad que tengamos de manejar las contradicciones internas de manera de construir hegemonía. Hegemonía para el pensamiento socialista. Y la hegemonía no voy a disgregarme ahora con estos términos que seguramente todos los manejamos y los conocemos, pero lo que quiero es separarlo de la idea de imposición y de autoritarismo. O sea, la hegemonía no es lo mismo que predominio. Se puede predominar por la vía del autoritarismo, pero se puede predominar por la vía de que se hace legítimo nuestro discurso. Y nuestro discurso se convierte en el discurso que legitima todos los otros discursos posibles. Y pasa a ser como natural esa manera de entender las relaciones. Por ejemplo, el discurso solidario. El discurso solidario, en el contexto de nuestras sociedades con predominio de las propuestas neoliberales, no es hegemónico. Lo hegemónico es el discurso de la competencia, de la transacción en el mercado. La idea de derechos ha sido sustituida por la idea de capacidad de pagar, por la idea de cliente, por la idea de asegurado, por ejemplo, en el caso de salud. Hacer hegemónica la idea de solidaridad, la idea de derecho implica que la grosería sea plantear que eso es transable en el mercado. Quienes crean en eso tendrían que justificarlo frente al pensamiento hegemónico. Ahora es al revés. Nosotros tenemos que justificar frente al pensamiento hegemónico de la transacción en el mercado nuestras nociones de derecho, nuestras nociones de justicia, de solidaridad, etcétera, etcétera. Bueno, eso es un poco cómo miro o cómo miramos, cómo hemos estado pensando las cosas allá en el país donde intentamos descifrar este rompecabezas y encontrar algunas vías para avanzar en un país que, déjenme decirles que todos los países son complejos y son complicados, pero nosotros tenemos la desgracia de, por alguna razón, hemos sido 2 veces invadidos militarmente por el gobierno norteamericano en 2 momentos históricos, y cada vez que ha intentado emerger un gobierno medianamente progresista o ha sido derrocado por un golpe de Estado promovido por el imperialismo, y cuando no lo han logrado porque ha habido insurrección de las masas, entonces han intervenido militarmente. Y la última vez que intervinieron militarmente hubo un momento en que había más soldados norteamericanos en República Dominicana que en Vietnam. O sea, no han sido 5 soldados para que se asuste la gente, como dicen en Centroamérica, asustar con el petate del muerto. Tú sí lo entiendes. Asustar agitando la sábana del muerto, sino ha sido meter con todos los hierros. Entonces, encontrar cómo desmontar esta subordinación a nosotros no nos ha resultado fácil. Intentar comprender cómo es que operan estas cosas y cuáles son las rendijas por donde podemos entrar como movimiento social, eso no ha sido nada fácil. Y sin contar con que cada vez que algún movimiento social se hace fuerte, sorprendentemente los líderes tienen accidentes o se enferman o son becados o se van del país, cosas por el estilo. Si fuera cierto que estamos ante estados que lo que va emergiendo son estados de transición, no son estados ni socialistas ni son estados capitalistas, saco a Cuba del análisis en este momento. ¿Cómo se articula entonces las luchas por la salud en ese contexto? Bueno, lo primero es reconocer la complejidad. No son fenómenos lineales, no son fenómenos que para comprenderlos nos basta
la ciencia tradicional. Tenemos que estar abiertos a nuevas formas de entenderlo, que nos permitan recuperar su carácter de sistemas complejos, sistemas que nos dan sorpresas, que tienen capacidad de autoorganizarse, y que pasan por crisis, que en periodos de crisis ocurren bifurcaciones, que emergen fenómenos que no podíamos esperar, etcétera, etcétera. Luego, reconocer que son procesos de transición y que los procesos de transición desde el punto de vista de las luchas sociales se caracterizan por bloques muy dispersos, diversos, bloques heterogéneos que hacen posible empujar la flecha del tiempo, pero que son diversos, heterogéneos entre sí, en su interior. Y nos parece importante reconocer eso, que estamos en la transición, porque nuestro empeño de avanzar al socialismo tenemos que verlo de tal manera que no rompa las posibilidades de desenganchar al país del tren del neoliberalismo a nivel internacional. Un punto clave es contestar al neoliberalismo. En el campo de la salud, eso específicamente pasa por enfrentar el complejo médico-industrial y el complejo financiero de la salud. Y pasa por reivindicar las nociones de derecho y de universalidad. Bueno, pensamos que es muy importante defender el Estado nacional, estoy hablando ahora no del gobierno, el Estado nacional frente a los intentos de desdibujar la frontera de los Estados nacionales o plurinacionales. Defender lo público. Venimos de una situación donde lo público es grosería, o sea, lo público era el problema, la solución en el mercado. Lo que pensamos es que en ese contexto hay que defender lo público, más allá de las vergüenzas, porque hay muchas vergüenzas en lo público, en el área de salud. Defender lo público implica también criticarlo, transformarlo, modificarlo, pero hacerlo de tal manera que la opción no es la privatización, la opción no es el mercado, la opción es público mejor, pero público. Público no necesariamente es estatal, vuelvo a abrir el paréntesis. Público es opuesto a lo privado, ayer alguien lo llamó la atención. Lo público es el interés común, el interés colectivo, no es lo que se opone a lo privado, no es estatal o no estatal. Yo creo mucho en el tema de la propiedad social solidaria, por ejemplo, en muchos sectores de producción de bienes y servicios. Eso no es estatal, pero es público. El interés público no necesariamente es estatal. Pero defender lo público es